Conect. Bien. Aquí les voy a compartir una pequeña... Sí se ve. Se ve. Bueno, muchas gracias. Una pequeña presentación que he hecho sobre estas cartas, pero antes que nada sobre las personas que serían las protagonistas. ¿Sí? Clara nace en Asís, de una familia noble, en la noche del Domingo de Ramos, toma una decisión muy fuerte. Aquí no está escrito, pero hay algo que a mí siempre me impresionó de Clara, y es que ella, dejando atrás todas las posibilidades que daba la vida de la nobleza y los privilegios que tenía como mujer y como ciudadana, si querés, empezó una vida nueva, pero no la eligió empezar de una manera gloriosa. Eligió la puerta de los muertos para empezarla. El signo fue el ramo que le dio el obispo. Pero el canal por el que fue parida la nueva Clara fue la puerta de los muertos. Clara murió a la vida anterior. No iba a volver más. Y por esa puerta comenzó una aventura. Cuánta osadía que tiene el amor. Cuánta osadía tiene el amor. Pidámosle a Santa Clara que tengamos al menos algo de esa osadía impresionante con la que ella se animó a vivir el amor. Después pide el privilegio de la pobreza. Otra de las cosas que en esto debo decir que es una adelantada como mujer y como ser humano. El privilegio de la pobreza, ¿no? Esto de el privilegio de no poseer nada. Se lo darán muy poquitos días antes de fallecer. La regla se la darán, perdón, poquitos días antes de fallecer. Y esta mujer muere habiendo vivido como quiso. E inspiró a muchas mujeres a vivir como querían, sin rasgos sociales, sin diferencias, como hermanas, con la sororidad que da la relación entre las mujeres. Yo siempre digo algo, y esto no es para dejar afuera a los varones, porque no me interesa entrar en esas disyuntivas, pero la sororidad vivida intensamente es un sentimiento muy potente. Es muy potente. La sororidad unida en un objetivo, unida con un proyecto, unida en un mismo amor, tiene una potencia impresionante. Y de hecho, muchos de los movimientos, por ejemplo, aquí en Argentina, las madres de Plaza de Mayo, hoy están las madres de la lucha contra la trata, todas las mujeres que perdieron a sus hijas y a sus hijos por la plaga, por la pandemia mundial, porque es una pandemia de la trata de personas. Y también nos podemos unir para seguir distintos proyectos. Y esto es lo que le pasó a estas mujeres. ¿Qué sucedió? Santa Inés de Bohemia o Inés de Praga era una princesa que optó por la vida religiosa. Desde pequeña ella tenía pensado, como Clara,
elegir la vida religiosa, ¿sí? Y canceló su matrimonio con el rey Enrique VII. Imagínense ustedes el escándalo, ¿no? Porque a ella la habían dado en matrimonio a otro hombre, pero como era siempre por cuestiones políticas, bueno, parece que no se pusieron de acuerdo, lo arreglaron y se desarmó. Y después se lo ofrecieron a Enrique VII. Miren ustedes el lugar que tenía Inés. Era un objeto. Era un objeto, era una cosa. Podía estar vestida con vestidos finos, adornada con hermosas joyas, pero era una cosa. Era considerada una mercancía política. Pero esta mujer tenía otro proyecto para ella. Se había encontrado con Cristo y había decidido consagrarse a Él como virgen en las nuevas formas de vida religiosa que venían de Italia. Entonces se ingresó, dice acá, en 1234, al mismo monasterio que ella había fundado. Sabiendo las presiones a las que era sujeta Inés por su decisión, es la misma Clara que con sus cartas la exhorta a la fidelidad del camino emprendido. Así es como empezamos esta historia de las cartas. Nosotros ahora, como varones y mujeres que estamos en determinadas situaciones de privilegio, obviamente no podemos ver bien, quizás concretamente, entender concretamente cómo fue ese momento en particular. Lo que sí podemos ver, lo que sí podemos palpar, es que estas mujeres estaban destinadas para otra cosa, ¿sí? Que su abolengo, su sangre azul, la había hecho elegir desde su familia, ¿no? Otra vida para ellas. Sin embargo, rompieron con esto que estaba decidido para ellas, ¿sí? Pero claro, Clara percibió que iban a necesitar darse fuerzas y ayudarse mutuamente. Clara le escribe a Inés 4 cartas. La primera carta fue al principio del ingreso de Inés al monasterio. Y en esta carta la invita y la congrega a abocarse al gran esponsorio con la pobreza, como primera medida. Después, las otras te van a hablar del amor contemplativo, del seguimiento del novio más bello. Yo hablando con mi amigo, le decía que me llamaba mucho la atención en Clara cómo iba, a medida que iban pasando las cartas, iba creciendo en expresiones verbales, en adjetivos, en sustantivos, cómo iba adornando cada vez más su vocabulario. Y entonces, ahora les voy a mostrar aquí tenemos, acá tenemos, les voy a mostrar este cuadro muy significativo
que fuimos armando con él, ¿no? Y que iba siendo, a medida que lo íbamos leyendo, íbamos viendo cómo la misma Clara iba subiendo de tono lo que le expresaba a su amiga, en lo que quería decirle que Jesús había preparado para ella. Pero en definitiva, era también la misma experiencia de Clara. La misma experiencia de Clara. Por esto aquí, las cartas, después se los voy a pasar todo esto para que lo tengan, a mí me ayudó mucho a entender la dinámica de estas cartas. Y me pudo ubicar en el proceso que también fue haciendo Clara de darle a su amiga Inés el aliento, las razones por las cuales su decisión había sido la correcta. En la primera carta aparece ver el amor de pobre, reverente. Encontrar la pobreza como nuestro objetivo, nuestra manera de vivir, nuestro ser, en reverencia al pobre que es Jesucristo. Y le dice así: a la venerable y Santísima Virgen Doña Inés, hija del excelentísimo e ilustrísimo rey de Bohemia, Clara, indigna servidora de Jesucristo y sierva inútil de las damas encerradas en el monasterio de San Damián, súbdita y sierva suya en todo, se le encomienda de manera absoluta, con especial reverencia, y le desea que obtenga la gloria a la felicidad llamada. ¿Qué significan estas coordenadas que están aquí? Estas serían las temáticas de cada carta, ¿no? De cada una. Y esta prolongación hacia abajo habla de ir siendo hermano, como Clara va desarrollando en cada carta, ir siendo hermano, hermana, para ser vos mismo, para ser vos misma y plena ser del Señor. Vuelvo a repetir, en esta carta, Clara, lo que le está explicando y le está contando de maneras diversas y muy embellecidas a Inés es: hermana, vos vas a ir siendo cada vez más hermana para ser vos misma y para que seas plena del Señor. Esto es, en la medida que nos reconozcamos hermanos, vamos a poder ser a nosotros mismos. O sea, ¿acaso no vemos muchas veces que cuando empezamos a transitar en una fraternidad, en un grupo, en una comunidad, empiezo a encontrarme con hermanos con los cuales me identifico, con hermanas con las cuales me identifico, o justamente lo contrario, hermanos y hermanas con las que no tengo buena relación o que no tengo buena piel, se le dice, ¿no? Pero como que no encajo. Bueno, en la medida que yo aprenda a ser hermana, voy a ser cada vez más yo misma. Ser yo misma es qué es lo que Dios pensó para mí desde el momento que me creó.
Es Clara la que tiene esa frase tan hermosa. Bendito seas, Señor, porque me creaste. Clara pudo llegar al culmen de la fraternidad y de la sororidad y pudo descubrir quién era realmente ella, porque solamente así se es plena con el Señor. Y esto va para varones y para mujeres. Solamente se es pleno en el Señor. Y la práctica de ese ser yo mismo, es la fraternidad, la sororidad. No sé si hasta acá vamos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Díganme si les parece, si quieren que sigamos. ¿Sí? Hola. Vas estupendamente, Miriam. Bien, bien, bárbaro. Ahí vuelvo a presentar entonces. Si quieren preguntar algo, por favor, yo cuando presento no veo la pantalla, entonces no las puedo, no puedo saber si alguien levanta la mano o algo, así que por favor. Bien, ahí seguimos entonces con la carta. Bien. Y acá vamos a ir, entonces, como les contaba recién, en la primera carta se desarrolla el amor de pobre reverente. ¿Sí? Es aquel y aquella que saben que no poseen nada, que saben que no tienen nada, que saben que todo lo que tenemos nos viene de Dios. A veces uno se pregunta por qué aparecen las dificultades. Yo calculo que Inés de Bohemia habrá vivido momentos cruciales y angustiosos para tomar la decisión que tomó, así como lo vivió también Santa Clara, ¿no? Y esos momentos cruciales y angustiosos, en los cuales muchas veces parece que no tenemos salida, es justamente lo que nos lleva a lanzarnos a los brazos de Dios, reconociendo que no tenemos nada. Estas dos mujeres, especialmente Clara, es maestra en esto. Estamos viviendo ahora su novena, ¿no? Así que qué bueno que podamos reflexionar sobre esto hoy. En el cuadro que les estoy mostrando, hay también como espacios donde diferencian el ir siendo hermano, qué significa, cómo lo manifestamos, ¿sí? Fíjense ustedes, la primera carta, Clara empieza a la venerable y santísima Virgen Doña Inés, hija del excelentísimo y ilustrísimo rey de Bohemia. En la segunda, a la hija del Rey de Reyes, sierva del Señor de los Señores, esposa dignísima de Jesucristo, y por eso reina nobilísima, señora Inés. Ya cuando habla del amor fraterno, amigable, le dice a la hermana Inés, su reverendísima señora en Cristo y la más digna de ser amada de todos los mortales, hermana del ilustre rey de Bohemia, pero ahora hermana y esposa del supremo rey de los cielos. Y cuando habla de la carta 4, de la cuarta carta, amor entrañable,
ágape gozoso. Y le dice unas palabras que son conmovedoras. A quien es la mitad de su alma y relicario de su amor entrañable y singular, a la ilustre reina, a la esposa del Cordero, al Rey eterno, a doña Inés, su madre carísima e hija suya, especial entre todas las demás. Comenzó con un a la venerable, ¿no? Pero a medida que iba creciendo esta amistad entre ellas y que iban conociéndose más a través de cartas, quiero aclarar, ¿no? A través de cartas. Imagínense, hoy me ponía súper nerviosa porque no tenía un router, lo tuve que ir a reiniciar, no me podía enganchar ni con el ID, ni con el link, y enseguida me creció la ansiedad de no poder comunicarme. Imagínense en esa época que tenían que esperarse, ¿no? Las cartas, ir y volver con los tiempos de esa época. Sin embargo, creo que quizás en estos aspectos, en estos tiempos justamente, era donde estaba el poder ir asimilando, rumiando y saboreando las relaciones. Y se manifestaban todo así, a través de los escritos. ¿Sí? En la manifestación de la fraternidad, Clara fue creciendo de una manera tal que llegó, es decir, venerable Santísima Virgen, a quien es la mitad de su alma y relicario de su amor entrañable y singular. Qué fuerte cómo fueron estas mujeres aprendiendo a volcar su corazón frente a este misterio, ¿no?, que les daba Dios, de ser hermanas de esta manera, para ser uno mismo. Y aquí es donde aparecen también varias cosas interesantes. Yo los invito, hermanos, a que puedan leer las cartas. Esto es como una ayuda que les estoy presentando yo, ¿sí? Para que puedan ir como conociendo las distintas partes e ir dándose cuenta en cómo está conformada la carta, cuál es la intención de Clara en cada una y en las cuatro en su conjunto, pero también pongámonos en el lugar y en el espacio de quienes estaban escribiéndose, cómo era su situación como mujeres de su tiempo y con qué libertad y osadía se demostraban el amor. Con qué libertad y osadía se demostraban el amor. Es fantástico, es fantástico. En la primera carta, Clara le dice, cuando lo amáis, y habla de Jesucristo, sois casta, cuando lo tocáis, os volvéis más pura, cuando lo aceptáis, sos virgen. Su poder es más fuerte, su generosidad más excelsa, su aspecto más hermoso, su amor más suave y toda su gracia más elegante. Ahí están hablando de Jesús. En la segunda carta ya, en la que están hablando del amor esponsorial, les dice, sin embargo, porque una sola cosa es necesaria, ya no va tanto a descripciones generales. ¿Vieron cómo va de a poco entrando hacia lo concreto de la relación con Jesús? Una sola cosa es necesaria.
Y esta sola cosa te suplico y aconsejo por amor de aquel a quien te ofreciste como hostia santa y agradable. Que acordándote de tu propósito, como otra Raquel, y viendo siempre tu punto de partida, retengas lo que tienes, hagas lo que haces y no lo dejes, sino que con andar apresurado, con paso ligero, sin que tropiecen tus pies, para que tus pasos no recojan siquiera el polvo, segura, gozosa y alegre, marcha con prudencia por el camino de la felicidad, no creyendo ni consintiendo a nadie que quiera apartarte de este propósito o que te ponga algún obstáculo en el camino, para que no cumplas tus votos al Altísimo en aquella perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor. Va entrando Clara poco a poco en esta fuerza que le da su amor y está animándose a exhortarla a que no haga absolutamente nada, que la retenga, sino todo lo contrario, que camine ligera a los brazos de Jesús. En la tercera carta, ya esta cita de la tercera carta que es muy conocida, después vamos a hablar sobre ella. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria. Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad, para que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando buscan la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman. Acá no está hablando solamente de correr a sus brazos, amándolo, ser pura. Acá está hablando de transformarte en Él. Hacete una en Él. Y los otros días cuando hablábamos de esto justamente con los hermanos de otro grupo, les decía, cuando uno fija mirada en alguien, se va transformando, ¿no? Cuando comparte mucho cotidianamente, uno se encuentra que, no sé, con una amiga, a lo mejor esta amiga dice algo, una frase que yo comento una frase que comenta ella, y uno no se hace solo. Por eso, para poder ser vos mismo o vos misma, tenés que ir siendo hermano y hermana. Y en la cuarta carta le dice, feliz ciertamente aquella a quien se le concede gozar de este banquete sagrado. Ya no es que va transformándose, sino que en esa transformación, la celebración de estar uno con Jesús es un banquete sagrado de bodas, para que se adhiera con todas las fibras del corazón aquel cuya hermosura admiran sin cesar todos los bienaventurados ejércitos celestiales, cuyo afecto conmueve, cuya contemplación reconforta, cuya benignidad sacia, cuya suavidad colma, cuya memoria ilumina suavemente, a cuyo perfume revivirán los muertos y cuya visión gloriosa hará bienaventurados a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial, puesto que Él es el esplendor de la eterna gloria, el reflejo de la luz eterna y el espejo sin mancha. En esta descripción clara le está diciendo, a medida que vayas siendo más vos en Jesús, vas a ser más vos misma, pero en Él.
Y eso va a ser un ágape, va a ser una celebración, va a ser tu plenitud. Después, bueno, continúa la carta con el ser del Señor, ¿no? Ser pleno del Señor. No sé cómo estoy de tiempo para leer esta última parte, quizás si quieren se la dejaría para después, pero algo que quiero decir de ello es que dice, pues creo firmemente que vos sabías que el Señor no da ni promete el reino de los cielos, sino a los pobres. Vos lo sabías, ¿no? Bien, bien. Así que en esta plenitud de lo que está dándole Clara Inés, es donde se va increciendo, ¿no?, esta posibilidad de ser un poco más cada vez como Jesús, de fijarnos la mente en Él y de ser un poquito cada día más humano y más divino como es Él. Bien. No sé, ¿qué les pareció esto? Acá me están diciendo que tenemos más o menos 20 minutos. Me encantaría que podamos compartir sentires, que podamos hablar de las resonancias que hemos tenido sobre esto. Yo después voy a mandar por correo a la Escuela Espesó todo este material para que ustedes lo tengan, para que lo puedan saborear. Como verán, esto es una aproximación y es también una muestra, ¿no? Es una pequeña muestra. Quizás escuchen a otras personas hablar de las cartas y les muestren otra cosa, ¿no? Pero bueno, me gustaría recibir, más que nada para aprender yo también, creo que uno aprende compartiendo, ¿no? Entonces me encantaría que, no sé, pudieran abrir las cámaras y en estos 20 minutos que me mandó recién René que nos quedan, nos podamos compartir cómo, ahí está, Miriam Orellana, veo quién levanta la mano y todo ahora, qué grande. Miriam Orellana, ahí está. Hola, ¿cómo te va, Tocaya? ¿Cómo estás? Así bien, pues muy bien, somos de acá de Huayuda, somos las novicias de la Fraternidad Santa Clara, de acá de El Salvador. Linda. ¿Son Es como, clarisas? No escuché esa parte. ¿Son clarisas? no, nuestra fraternidad se llama Santa Clara. Somos La fraternidad primeras se de llama Santa Clara. sí. Bien. Quizás es como bien impactante y no es como coincidencia, sino todo quizás con viéndolo como de bendición, ¿verdad? Nosotras ayer ya repartíamos los días para prepararnos para el triduo de Santa Clara. Y se siente algo bien bonito dentro de nosotras, ¿verdad? De saber que es Clara quien camina en este caso, con el noviciado, sentirla cercana a nosotras, siento que es algo bien bonito. Y ahora con lo que usted decía, una de las partes que a mí me marca mucho y me ha tocado bastante, es la primera carta a Inés de Praga, donde le dice, amándole será usted casta, tocándole será usted pura y aceptándole será usted más virgen. ¿Cómo comprender ese misterio en la vida de... hermano? Mire cómo... Hola. Hola, Miriam. Hola. Ahí están arreglando. Bueno.
Muy lindo el testimonio de Miriam, ahí también. Bien, ¿qué resonancia ha dejado este momento que hemos compartido en ustedes? ¿Qué quieren comentar? Bueno, mientras regresa la hermana Miriam, ¿Sí? bueno, primero que me gustó mucho cómo hicieron esta descripción por cartas, porque se puede ver la evolución en el escrito y verlo así, como que se entiende más este amor que había entre ellas, ¿no? No es lo mismo como leer las cartas, pero este trabajo que se hizo es muy interesante. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es la profunda humildad de Santa Clara, que siendo ella, bueno, Santa Clara, la fundadora, la pionera, cómo le habla, se pone ella por el suelo ante Inés de Praga. De la profunda humildad de Clara, que es impresionante, ¿no? Está muy, muy marcado ahí. Ella siempre de sierva inútil, la última en todo, y cómo ella le da levanta, exalza a la Beata Inés, pero que además no solamente lo hace por exalzarla a ella, sino porque ella está viendo que ella está muy cerca de este camino espiritual, de que Inés de Praga va guiándose, va llevando el camino del Evangelio, y eso yo creo que ella ve en Inés al Señor Jesucristo, por eso ella le habla de esta manera. Y aparte de esto, que en Santa Clara se nota mucho en las cartas este amor que Santa Clara tenía por la pobreza. Entonces, en la tercera carta, que ya ella sabe que también Inés de Praga pudo conseguir la pobreza en su monasterio, eso para ella fue pues, digno de celebrar, una gran fiesta. Yo creo que ella también, Santa Clara, fue como guiándola para que esta espiritualidad de lo que eran las damas pobres, de vivir la pobreza, no solo se quedara en el monasterio de San Damián, sino ella verlo en los demás monasterios. Entonces, es como usted lo decía, ahorita tenemos el internet y todo eso, pero en aquel momento solo eran cartas, no sé con exactitud cuánto se tardaba una carta en llegar, pero esta constancia de Santa Clara de velar de que la espiritualidad y este espíritu de pobreza se viviera en otros horizontes, yo creo que para ella era fundamental. Y una vez que se entera, pues estaba como realizada, ¿no? Entonces, estas fueron las dos cosas, la humildad y la pobreza, que Santa Clara son dos cosas que vemos siempre en ella, pero que en la carta se reflejan, bueno, en demasía. Muchas gracias, Mares. Muchas gracias, hermano Mares. Sí, esto de la humildad de Clara tiene mucho que ver con haber encontrado su ser pleno y su ser, saber quién ella es, ¿no? En sí misma. No hay nadie más seguro que una persona humilde. El humilde no tiene nada que demostrar, no tiene nadie a quien avasallar, no compite con nadie, porque no lo necesita, ¿no? Entonces, Clara es, como vos decís, una gran maestra en humildad. Muchas gracias, muy lindo lo que dijiste. ¿Alguien más quiere compartir sus sentires? Anímense, hermanos, anímense, que esto cada segundo no se vuelve a repetir nunca más, es ahora. Hermana Es Miriam, ahora. Sí, Miriam, Tocaya, ¿cómo estás? Hola. tuvimos un inconveniente con el internet, no sé si podríamos retomar.
Sí, sí, tesoro, a mí me pasó lo mismo, por eso entré retarde. Dale, sí, sí. Vaya, entonces me quedaba con el significado de la vida consagrada. Eso a mí me parte de tener, es ser capaz de darlo todo. Una mujer que fue capaz de darlo todo, de no reservarse nada para ella misma. Y eso es como que a mí me motiva para querer vivir, ¿verdad? Ese voto de la castidad que estamos llamados a vivir. Y como ella lo vivió, siento que es una manera muy particular, una mujer que amó a pesar de que no como lo que ella deseaba, ¿verdad? Como ser misionera como Francisco, sino cómo contempló el amor desde la oportunidad, todo lo que contempló. Para una, claro, una mujer con demasiada fe, que la llevó a Jesús. No te estoy escuchando bien. No sé si soy yo o es algún, a otro les pasa lo mismo. No se escucha bien, Miriam. No se escucha bien. ¿Sabes, hermana querida? No se escucha. Se corta. O podría escribir en el chat también. Ah, muy buena idea, Gabriela. Qué genia. Mirá, acá la hermana Gabriela dice si querés escribir en el chat. Sí, está ¿Querés? bien. Porque te queremos escuchar. Lo que escuché me pareció muy interesante. No, no, es no para no desperdiciar. Sí, sí, está bien, ahorita lo escribo. Genial. Genial, buenísimo. Bueno, mientras Miriam va escribiendo lo que nos quería contar, me gustaría que alguien más pueda compartir para los otros, para que todos nos llevemos algo más, ¿no es cierto? Hola Miriam, Hola, saludos de Claudio. Córdoba, aquí, de Argentina. Somos vecinos, Somos 800 vecinos, me kilómetros. alegra verte bien. Hemos estado rezando también por tu salud y la de tu mami, así que es un gusto verte bien. Muchas gracias, Claudio, qué alegría. Muchas gracias. El Señor me dio hermanos. Alcanzaba a escuchar de lo que decía la hermana Miriam, esta cuestión del rol misionero que también plantaba Mijares. En esta imposibilidad clara de salir por lo que se les imponía, las cartas forman parte de su misión, ¿no? Aquello que ella intentaba, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Aquello que ella miraba en Francisco por el rol que él le daba a su orden y que ella estaba impedida poder hacerlo por la época, toma ese protagonismo tan central, sus cartas. Además de que agradezco este trabajo que nos ha hecho de desglosarlas en el sentido del crecimiento espiritual y vincular que lleva a la sororidad que tú nos planteas. Así que es por lo menos mi idea, ¿no? De pensar que ese rol de misión estaba dado en esa forma epistolar en el que ellas se encuentran y se descubren a sí mismas en esa pobreza a la que ambas eligen aferrarse, ¿no? Tal cual, como el amor también es un proceso, más que un sentimiento, ¿no? Es un estado, un caminar. Si bien el amor primero que uno descubre cuando descubre su vocación, cuando encuentra su camino, todo lo que viene más adelante es de más en mejor. Y es cada vez más fuerte, más religante, más comprometido, más necesario, más uno mismo, ¿no? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Me parece que habían levantado las manos las novicias del noviciado.
pero no sé si... Ah, puede ser. Ah, yo las había visto como que aplaudieron, pero podía ser levantar las manos. Pensé que te habían aplaudido a vos, Claudia. Está bien. Si lo aplaudieron, también estaba bien. A mí me llamaba la atención cuando explicaba sobre las cartas y yo veía la diferencia que hay entre el saludo de una carta y las otras tres. Y yo decía, yo iba pensando mientras iba leyendo que si Clara era de la nobleza, pues por supuesto que se trataban así entre ellos. Y así como la princesa, que la reina y todas esas cositas. Y yo decía en mi mente, aunque uno tome otro camino que cree uno que Dios le ha iluminado, en esencia uno no deja de ser quien es. Y yo veía a Santa Clara, decía yo, si Santa Clara fue una de las mujeres de la alta, podríamos decir, en ese tiempo, ella se sentía así todavía cuando todavía más ser la esposa del rey. Entonces, me llamaba la atención el lenguaje que utiliza para transmitirle a Santa Inés con palabras tan bonitas, porque yo digo, nuestras cartas de hoy en día sí llevan un saludo tan simple, comparado con eso, ¿verdad? Pero no es nuestra cultura. Porque si ahora uno manda una carta que mi princesa, que todas esas cositas que Santa Clara puso, no, la gente no, van a preguntar qué pasó, ¿verdad? Pero en realidad Santa Clara era una cultura totalmente diferente y me llamaba la atención eso porque Inés era su hermana carnal, su hermana que a lo mejor habían hecho travesuras de pequeña y todo eso, y sin embargo ya dentro de la vida consagrada en el monasterio, Santa Clara le toma como un respeto más grande porque ella sabe que Santa Inés se ha consagrado como esposa del rey, al que ella misma también está siguiendo. Entonces me quedó muy grabado eso, como la cultura de saber de que uno, el hecho que deja una vida por elegir otra, no pierde en esencia lo que uno es, porque uno lo lleva en el corazón, lo que aprendió de pequeño uno lo lleva y eso lo va a acompañar toda la vida. Y siempre he admirado como el cambio tan radical de Santa Clara, porque pues sí, yo digo que si le cuesta a uno que no se desprende de cosas grandes y de riquezas, no, si le cuesta a uno así, y Santa Clara lo dejó todo por abrazar a Cristo y al Cristo pobre, es lo que me llama más la atención a mí, porque hubiese sido también de eso, de esas monjas, como decía ahí, que solo podía ser de clausura, de ellas que elegantemente vestían, así como en ese tiempo se vestían los del clero y todo eso, pero Santa Clara le da una vuelta totalmente a la vida de ella y me llama la atención eso de que qué bonito es cuando una persona se enamora de Jesús, porque se nota en todo. Gracias. Muchas gracias, hermana. Una aclaración que quiero hacer es que las dos eran nobles, ¿sí? Pero Inés era hija de un rey de un país distinto del que era Clara. Así que, si bien procedían de la misma clase social, había mucha diferencia entre ellas en ese aspecto. Y también había una diferencia geográfica, ¿no? No vivían cerca. Eso lo quería decir. No sé si tengo tiempo, René, para leer lo que escribió Miriam. Sí, sí. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? Porque tuvo muchas ganas de hablar y tuvo mucha mala suerte con internet. Y hoy me siento totalmente identificada con ella. Es horrible lo que sufrí. Bueno, Miriam Orellana dice así: es muy interesante de contemplar en nuestra vida cómo encarnar esa primera carta, viviéndola de una manera casta, clara,
siento que nos invita, amándole será usted más casta. Es una invitación profunda al amor de no estar en misión como Francisco. Tocándole será usted más pura, esa cercanía grande con el otro a través del amor, de una libertad de entrar en el otro y salir de sí mismo, dejarme tocar por la realidad del otro y aceptándole será usted más virgen, aceptando esa voluntad de Dios, de lo que nos pide hoy en la realidad que vivimos justo en este momento de crisis, de pobreza. Ese camino de contemplarlo desde que nació Jesús hasta su muerte en la cruz, con lo que tengo y soy, con lo que es, con lo que Él pone en nosotros. Gracias, dice. Eso es lo que dijo Miriam. Ahí le están aclarando que son dos Inés, claro. Una era Inés la hermana, pero no es a quien le dirige estas cartas. Exacto. Muchas gracias, Gabriela. Bien. No sé si quedó por leer la última parte, se las recomiendo para que después lo puedan seguir ustedes en sus casas, pero que puedan también utilizar el cuadrito de manera que les ayude a la lectura, ¿no? Miriam, Sí. ¿se conoce alguna respuesta de Santa Inés a Santa Clara? ¿Alguna carta se ha recuperado o no? No. Esto lo leí. Supuestamente también las cartas eran respuestas a pedidos, a consultas que le hacía Inés de Praga, ¿no? Lo aclaro para que no se confunda con Inés de Asís, la hermana, que creo que debe tener que ver justamente con esto que estaba viviendo ella. No podía darte una respuesta clara al respecto, pero lo que sí sé es que tanto, por ejemplo, la carta a un ministro también es una respuesta que le da Francisco a un ministro que le está pidiendo un consejo. Y estas cartas de Clara se suponen que son previamente una consulta. Eso lo leí de los escritos de Clara en los comentarios de Javier Garrido, de Aranzazu 1982. Sí, de San Francisco es un poco más lógico por ahí por la itinerancia de que las cartas se hayan perdido, ¿no? Porque ellos andaban mucho. Pero de Clara, que estaba en un lugar fijo, me llama la atención que no se haya podido conservar nada de todo esto. Capaz que en esa época no se estilaba guardarlas, no sé. Es todo un tema. Ustedes recuerden que Clara la enterraron con la regla, discúlpenme, no quiero ser grosera, pero, o sea, Clara logró el privilegio de la pobreza y la regla, la pusieron entre los pliegues de sus hábitos y hasta el año 1853 no se encontró, porque fue cuando abrieron su cajón, ahí encontraron que el cuerpo estaba incorrupto y ahí encontraron la regla con el privilegio de la pobreza. Por eso es que todas las hermanas clarisas, inclusive hasta el día de hoy, muchas siguen sosteniendo una vida monástica. A mí me llama mucho la atención, creo que es en la tercera carta, que le dice, a las hermanas encerradas en San Damián, dice ella. No dice las hermanas que vivimos en San Damián, las hermanas que compartimos, encerradas, o sea, encerrado es alguien que lo encierran, no, digamos. No puedo decirte con exactitud si eso era lo que Clara quería vivir. Pero así como pasó con la regla, pudo haber pasado con muchas cosas. Saben ustedes también que a Francisco le costó mucho su regla. Y acá hay frailes, y no me voy a atrever
a contar más por el hecho de que sé que ellos son más conocedores del tema, ¿no? Pero esto, la verdad que la pregunta que haces está espectacular, porque quién sabe, a lo mejor algún estudiante por ahí pueda llegar a encontrarlos, o algún niño pequeño. ¿Vieron cómo pasan con estas grandes cosas que se encuentran así como pareciera de casualidad? Muchas gracias, muy buena pregunta. Gracias, Miriam. Me debes un mate. Argentina Está hasta la bien. muerte. Está bien. Bueno, Bueno, y gracias, Miriam, y creo que nos abre muchas posibilidades de investigación. De hecho, con Clara, yo al inicio cité a 3 investigadores, Bartoli, Maranesi y Koster, 3 ay, hombres. qué bueno. ¿Cómo se llaman? Maranesi, el apellido, Bartoli, ellos tienen libros de Clara, ¿verdad? Y Niklaus Kuster. Él es uno de los más recientes, él es el último. De hecho, el libro de Niklaus es con una mujer que lo trabaja, con una periodista casada, feminista también, en su trabajo político. Entonces han hecho un trabajo conjunto. Ese sí no está, no lo he conseguido en PDF, es un trabajo que hicieron de Clara. Él es uno de los que presenta las últimas crónicas más o menos de Clara también, una relectura de recorridos, de épocas. Ah, Y hay esto de las cartas de Inés están en bastante estudio también porque son 2 pioneras en propuestas, pero a Inés de Praga sí le cayó más el golpe directo de que no podía tener una regla propia, algo que sí le permitieron, que sí logró Clara. ah, Y como ya escucharon de Miriam, pues además de estar guardada, no pudieron seguir las clarisas, no está en la tradición de las clarisas la propuesta de sororidad de Clara, ¿verdad? De que ser hermana menor, más que una propuesta de ser de claustro. Entonces esas están tal cual. siendo todas las relecturas hoy del carisma, ¿verdad? Que eso nos encontramos cuando se va a los orígenes. Se encuentra en la intención, la búsqueda, la mística, que las cartas tienen tan cargada de mucha mística, esto del esposo, ¿verdad? El esposorio es muy diferente en un monasterio a como lo llevaba Clara, porque hacen ver de que Clara vive el presente con el esposo, no para la vida eterna, que era una de las promesas del medioevo. Había Claro. mucho ese ambiente esa idea del cielo y no de la presencia del reino de Dios ya. Y Francisco lo tenía ya y Clara igual. En eso fue pura inspiración del espíritu e intuición, porque pues ambos, Clara tampoco fue teóloga, ¿verdad? Igual que Francisco. El único cercano fue Antonio de Padua. Celano, bastante, podría influenciar en la teología, pero ya muy tardío. El que salva a Clara en ese periodo de las cartas también es Elías, que hoy se le reconoce que fue su gran asesor y ese se movía en el mundo diplomático del Vaticano, diríamos hoy. Entonces es posible que por eso logra hasta el privilegio de la pobreza como un documento institucional. Ah, Pensar que fue el único que tuvo en vida, porque la regla la recibe el 9, 10, bula, claro. 11 muere. Entonces Clara realmente la sintió un ratito, su Oh, institucionalidad de la inspiración. claro. Bueno, ahí estamos, quedamos como inspirados. Gracias, Miriam, ahí con todas las dificultades. Qué cosa, pero Dios, mira, Dios cuando quiere que pasen las cosas, eh, se logran, ¿eh? Se logran, se logran. Había entendido otra hora, no tenía internet. Vos decís, ¿cómo puede ser? Ahí, Y acá estamos, gracias a Dios. Y a ustedes que me invitan para venir a compartir estas cosas con ustedes. gracias. Y bueno, ahí también Claudio nos deja un enlace bibliográfico.
Así que seguimos y esperamos para el próximo sábado encontrarnos a la 1:30 con este primer año, ¿verdad? Gracias, Miriam, que Clara nos siga acompañando, interceda, y como ella decía en su bendición, el Señor esté con ustedes y ustedes quieran estar con Él. Esa es la propuesta y la mutua reciprocidad. Gracias a todos. Paz y bien. Así bien, Así bien. gracias, feliz tarde. Así bien, muchas gracias. Gracias, Miriam.